Un cordial saludo, compañeros y respetada tutora. Mi nombre es Andrea Asensio Arias y realizo esta sustentación en nombre de mis compañeros Carlos Puerta Colorado, Cristian Moncayo Córdoba, Felipe Valencia Zárate y David Quintero. El tema principal es el proceso necesario para solicitar y para obtener las licencias ambientales. Para ello es conveniente recordar que la licencia ambiental, al igual que las concesiones y permisos, se encuentran enmarcados en el grupo de trámites ambientales, el cual se define como el proceso que debe realizar cualquier persona, bien sea natural o jurídica, para acceder al uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables o para la ejecución de determinados proyectos u obras. La licencia ambiental se define como la autorización otorgada por la autoridad competente para la ejecución de un proyecto, una obra o una actividad que pueda producir un gran deterioro a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir significativamente los cambios al paisaje. Su expedición se encuentra ligada al cumplimiento de requisitos, términos y condiciones estipuladas en nuestra normatividad. Es importante recordar que la licencia ambiental se debe tramitar antes de iniciar un proyecto y su vigencia está dada por su vida útil. También se debe tener en cuenta que no todos los proyectos requieren licencia ambiental. El concepto de qué actividad lo requieren, al igual que las actividades competentes, se encuentra en nuestra normatividad vigente. Es necesario definir con antelación si se requiere de consulta previa. Hay que tener en cuenta que este es un paso indispensable a proyectos ejecutarse en territorios de resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, respetando aspectos culturales, étnicos, sociales y ambientales. Entrando ya en materia con el diagrama de flujo, para el trámite de las licencias ambientales en Colombia es importante recordar que de acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto se establecen a las autoridades competentes, ya sea la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental denominado SINA, o a las corporaciones ambientales regionales. Dicha competencia está enmarcada en el Decreto 2041 del 2014. Procederé a realizar la explicación del presente diagrama de flujo sobre licencias ambientales en Colombia. Es conveniente recordar nuevamente que no todos los proyectos requieren de licencia ambiental. Para ello debemos fundamentarnos en la normatividad vigente para temas ambientales. Previamente se deben realizar los procesos de levantamiento de vedas y consultas previas. El respectivo trámite inicia con la solicitud y obtención de la licencia. Para ello debemos ingresar a la página de la ANLA y localizar la ventanilla denominada Vital. Esta ventanilla es una herramienta encargada de automatizar los temas y los trámites ambientales. Realizamos el registro en dicha ventanilla y la presentación del proyecto. Diligenciamos un formulario único de licenciamiento ambiental. Después de registrar el proyecto, se realiza la petición escrita a la autoridad ambiental correspondiente solicitando que se tramite si el proyecto, obra o actividad requieren pronunciamiento por la elaboración de la presentación del diagnóstico DAA. Si no se requiere, pasamos a la radicación del estudio de impacto ambiental EIA y otros que abordaremos más adelante. Si se requiere el pronunciamiento, procedemos a realizar la solicitud para el cual en 15 días hábiles a la radicación se recibirán pronunciamientos al respecto por parte de la autoridad ambiental sobre la necesidad de presentar o no el diagnóstico de las alternativas ambientales DAA.
En dicho pronunciamiento también se definen los términos de referencia para la presentación del diagnóstico de las alternativas ambientales DAA y el estudio de impacto ambiental EIA. En el pronunciamiento se define si se requiere DAA o si no se requiere. Si no se requiere, procedemos al paso de la radicación EIA. Si se requiere, procedemos a la radicación del estudio de diagnóstico ambiental de alternativas DAA, el cual en un término de 5 días recibiremos auto de inicio de la evaluación del DAA. En un término de 30 días se expide por parte de la autoridad ambiental correspondiente el acto administrativo que define alternativas del DAA y los términos de referencia para la elaboración del EIA. Luego se procede a la elaboración del EIA, a su radicación, a la liquidación del servicio de evaluación y la solicitud de licencia. Para ello debemos adjuntar el formulario único de licencia ambiental en los planos que soportan el EIA, el costo estimado de inversión de operación del proyecto, el poder previamente otorgado cuando se actúa en representación de otra persona, sea natural o jurídica, la constancia de pago para la presentación del servicio, para la evolución de la licencia ambiental, los documentos de identificación o certificación, existencia o representación legal en caso de personas jurídicas y el certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades edénicas y existencia de territorios colectivos en el área del proyecto. Se procede a realizar la solicitud de verificación preliminar de documentos BPD. Una vez se realice la solicitud, la autoridad ambiental procede a la verificación de documentos y diligenciamiento del formato BPD. En caso de que el BPD sea aprobado, se programa la reunión socialización de resultados, se genera la notificación auto del inicio del trámite. En el caso de que el BPD no sea aprobado, se expide el formato BPD no válido y también se debe asistir a la reunión socialización de resultados. Nuevamente se procede a realizar la solicitud BPD, verificación preliminar de documentos con todos los ajustes y correcciones, repitiendo el proceso hasta que los documentos sean aprobados o hasta que se desista del proceso. Posterior a esto, a la notificación auto del inicio del trámite de la autoridad ambiental que procede a la evaluación de la viabilidad ambiental, para ello se realiza una revisión del estudio del impacto ambiental y se generan visitas de campo para un término de 30 días, remitir el concepto técnico de dicha evaluación. Posteriormente se evalúa si se requiere esta información adicional por parte del solicitante. En el caso de requerirse, la autoridad ambiental expide el auto de la información adicional para el cual el solicitante procede a la radicación de dicha información adicional. Si no se requiere información adicional, retornamos al mismo punto. Posteriormente, en un término de 10 días, se evalúa si se requiere la información de otras entidades. De no requerirse información adicional de otras entidades, pasamos a la expedición por parte de las autoridades competentes del auto, donde manifiesta que toda información se encuentra reunida. En caso de requerir información de otras entidades, procedemos a la radicación de información y en un término de 5 días se procede a la expedición auto de reunida la información. Una vez expedido este auto, se verifica por parte de la autoridad si es viable o no es viable. En un término de 90 días se expedirá la resolución que otorga o niega la licencia ambiental y finalmente se termina el proceso con la aprobación de la licencia ambiental o con la negación de la misma. Agradezco su atención prestada y será hasta una próxima.